para no demorar mucho. Oh, no sé si tengo el video por acá. A ver cómo está. Ah, voy a poner el video mejor. Un ratito, un ratito. Tampoco no va a ser tan rápido, ¿no? Vamos a ver. Así que tenemos este video de Alison. A ver. Me parece que tenemos acá. Listo. A ver. Y ya, vamos a ver esto y... Perfecto. Muy bien. A ver, jóvenes. Esta clase que le vamos a dedicar al tema de la toma de decisiones de acuerdo a la metodología de Allison es una metodología que se basa en otro tipo de escenario de toma de decisiones. A ver, hemos planteado claramente dos escenarios, hasta tres. Un escenario en el cual hay poca información, ¿no? En la cual tenemos mucha información, en la cual nuestra información es limitada y recurrimos a las probabilidades, ¿no? ¿Cómo se llama era? Esa metodología era la metodología probabilística, ¿no? Recurríamos a las probabilidades. Luego teníamos una en la cual teníamos cero información y teníamos que tomar decisiones. Y recurríamos a la teoría de juegos, ¿se acuerdan? Ahí entramos a esa teoría de juegos y veíamos algunos modelos en los cuales nosotros creábamos, ¿no?, alguna información para poder asumir posiciones de los jugadores, ¿no?, o de los escenarios, y de acuerdo a eso generábamos algunos resultados y tomábamos decisiones. Pero la característica era que no teníamos en realidad información certera, no solamente nuestra experiencia o lo que nosotros creíamos que podía pasar. Ya está. Entonces, ese es el segundo escenario. El tercer escenario es, pasamos de eso al total, ¿no? A asumir que todo lo que estamos enfrentando es cierto. Y teniendo en cuenta eso, bueno, creamos modelos, ya modelos en sí, en la cual damos por sentado todas las condiciones, inclusive algunas condiciones ni siquiera las activamos, ¿no? Como puede ser el tiempo, la depreciación, la inflación, etcétera. Todo eso está fuera, ¿no? Creamos una burbuja y tomamos los datos tal cual, y eso lo metemos a modelos matemáticos, ¿no? Y ahí tenemos la programación lineal, bivariable, multivariable, los problemas de transporte, etcétera, ¿no? O sea, todos basados en problemas matemáticos, la regresión lineal, la correlación, ¿no? Las estimaciones que ustedes han expuesto, etcétera. Entonces, todos ellos están, digamos, diseñados para darnos un dato, ¿no? Una solución basado en un modelo que hemos considerado como absoluto. No hay nada que lo afecte y por tanto así será. Claro, y luego volvemos a nuestra realidad y decimos, oye, pero la realidad no es así, no es totalmente así aislada del mundo, ¿no? O sea, tiene interacción. Y otra vez volvemos al tema probabilístico, estamos dando vuelta en ese escenario, ¿no? Entre si es cierto, no es cierto, si pasa esto o pasa lo otro. Lo cierto o lo real es que encima de ese modelo que trabajamos para tomar unas decisiones en nuestra empresa o en nuestra organización, hay un nivel superior. Y ese nivel superior es el nivel social organizacional, ¿no? Es decir, nosotros como individuos o como empresas, si quiere verlo así, como emprendimientos, nos relacionamos con otras empresas o con otros individuos. Y en esa suerte de relación tomamos decisiones también. Entonces, la decisión racional que normalmente hemos aprendido que está el método Harvard, que es decir, tomamos una decisión lógica, planteamos un problema, encontramos alternativas, las evaluamos, las implementamos, otra vez las
las medimos, si están correctas, las corregimos y damos vuelta otra vez. Ese procedimiento, ¿no?, que es el método Harvard, funciona en una lógica de individualidad, de ser solamente un escenario, yo solo y nada más. Y ahí sí mete la probabilidad, mete el determinístico, ¿no?, etcétera, crea usted su modelo. Pero funciona, en realidad funciona así. Soy un ente aislado de la sociedad, un ente aislado del mundo. Pues no, no es así. Entonces, en ese contexto, en 1967, me parece, hubo una situación que puso al mundo en una condición muy complicada, en la cual surge justamente lo que hoy día estamos conversando, que es el método Allison, porque uno de los personajes que intervino en esta situación fue justamente el personaje que hoy día vamos a conversar, ¿no?, que creó el método Allison. Entonces, ¿y por qué se crea ese método? ¿Cuál es el asunto, la circunstancia? Bueno, el mundo estuvo al punto de una guerra nuclear, ¿no? Y justo a raíz de este tema del comunismo y capitalismo que tenemos, hoy día nos suena un poco a cada rato, bueno, coincidentemente este método tenía que ver con esos asuntos. Vamos a ver un video en el cual explica el contexto y luego ya con la teoría entenderemos qué cosas se quiso decir, qué cosas se quiso hacer, y surgen los 3 niveles de decisión que Allison propone para su modelo, ¿ya? Entonces veamos el video primero y luego conversamos acerca de la teoría. Para eso voy a ponerles el video y ustedes me van a indicar si es que pueden escuchar. A ver, ¿me pueden confirmar si escuchan? Sí se escucha, profesor. Perfecto, entonces voy a silenciarme para que ustedes aprecien mejor el video y luego conversamos al respecto, ¿no? El 16 de octubre de 1962, la noticia del día no la llevó en primera plana ningún periódico. La noticia se la comunicó a Kennedy con el sigilo debido McGeorge Bundy, su asesor en asuntos de seguridad nacional. El domingo anterior, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana a los mandos de un avión espía U-2 había sobrevolado San Cristóbal, provincia de Pinar del Río, en Cuba. Cuando de regreso a la base se revelaron los carretes y analizaron las imágenes, se llegó a la conclusión de que en la zona habían levantado una instalación militar con rampas de lanzamiento para misiles nucleares de fabricación soviética con capacidad para alcanzar y borrar del mapa la Casa Blanca y cualquier otro punto de los Estados Unidos. El vuelo del avión espía no había sido rutinario, volaba sobre aviso. La CIA venía alertando desde hacía meses a Kennedy de la presencia soviética en Cuba, a solo 90 millas de suelo estadounidense. La información la habían proporcionado agentes infiltrados en la isla y disidentes llegados al exilio. 2 años atrás, en 1960, la actitud retadora de Castro con Estados Unidos había provocado que Eisenhower redujera al mínimo la llamada cuota azucarera, principal fuente de ingresos de la isla. Fidel no tardó en encontrar un sustituto, Nikita Khrushchev. La URSS proporcionaría a Cuba su combustible y le compraría el azúcar, solo que a un precio no tan ventajoso como los Estados Unidos, o no a cualquier precio. El padrinazgo económico de los soviéticos iría acompañado de una suerte de protectorado militar. En plena Guerra Fría, una base como Cuba, a escasas millas de los Estados Unidos, resolvería a favor de los rusos el hecho de no poseer misiles de largo alcance. Castro, lejos de sentir violada la soberanía de su patria, se adhirió entusiasmado al acuerdo, pues no otra cosa pretendía que unir la suerte de la URSS a la de Cuba frente a Estados Unidos. La mañana del 16 de octubre, después de que McGeorge Bundy le diera la noticia de la presencia soviética en la isla, Kennedy recabó la opinión de lo más selecto del Consejo de Seguridad Nacional, una docena entre civiles y militares. Los uniformados del Consejo optaron por el empleo de la fuerza, a lo que se opusieron los jóvenes caballeros de Camelot, como se conocía a la administración Kennedy. Este fue el primero de varios desencuentros en la Casa Blanca mientras duró la que se llamaría Crisis de los Misiles o Crisis del Caribe. Uno de los que con más pasión argumentó contra la intervención militar fue el hermano del presidente, Bobby Kennedy, fiscal general del Estado.
La solución que proponía Bobby era de tipo diplomático, acompañada de los debidos instrumentos de presión. Había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran Cuba para instalar más bases, más rampas y más misiles. El reloj corría en contra de los americanos. Uno de los puntos de la agenda del presidente, fijado desde antes de que el U-2 fotografiara el emplazamiento de los misiles, era recibir en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko. ¿Para hablar de Cuba? No, para hablar de Berlín. Durante la entrevista, Kennedy estuvo pendiente por si una furtiva gota de sudor, una mirada esquiva, cualquier gesto, algo delataban al diplomático, pero el ruso se mantuvo frío como un bloque de hielo en el Volga. La magnitud del problema era tal que su resolución exigía la total dedicación de Kennedy, sin que el pánico cundiera entre la ciudadanía. Para ello, un portavoz de la Casa Blanca anunció que el médico de cabecera del presidente había prescrito a este guardar cama para recuperarse de una leve dolencia respiratoria que le había dejado afónico y con fiebre. Mientras, la crisis iba adquiriendo mayores proporciones e implicando a más y más elementos, lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de filtraciones a la prensa. El Washington Post y el New York Times fueron los primeros en tener noticias de lo que estaba sucediendo. Kennedy descolgó el teléfono y, apelando al patriotismo de los directores de ambos rotativos, les rogó que guardasen sus exclusivas en un cajón. La voz del presidente al otro lado de la línea era un desmentido oficioso a los informes médicos de la Casa Blanca. No sonaba ni afónica ni débil, más bien fuerte y clara, tanto como cuando a las 7 de la tarde del lunes 22 de octubre de 1962 se dirigió por radio y televisión a la nación y al mundo. Era inútil seguir fingiendo normalidad. 6 días había tardado Kennedy en comparecer públicamente. Tenía sobrados motivos para no haberlo hecho antes. Hasta el domingo 21 el Consejo de Seguridad Nacional no había llegado a un principio de acuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo, y solo tras un acalorado debate entre las dos facciones en las que se dividían sus miembros. JFK no podía pedir a su pueblo que se mantuviera unido y en calma mientras no lo estuvieran aquellos a los que se había confiado las riendas de la nación. ¿Sabe por qué millones de personas están pasando de los depósitos bancarios a la inversión? Tras escuchar a unos y otros, el presidente optó por la solución del bloqueo naval. Cualquier buque con destino Cuba sospechoso de portar técnicos o material con los que ensamblar misiles o construir rampas sería obligado de inmediato por la US Navy a detenerse y regresar a su país o puerto de origen, no importaba cuál. En su discurso de 22 de octubre, Kennedy no dejó nada a la improvisación. No presentó la crisis como un conflicto que atañera solo a los Estados Unidos y la URSS, ni a los países firmantes de la OTAN y los del Pacto de Varsovia. Lo presentó como la gran lucha entre el mundo libre y las fuerzas del mal. La agresión de la URSS a cualquier país del hemisferio occidental sería considerada una declaración de guerra a los Estados Unidos. Dentro del radio de acción de los misiles entraba Washington, pero también Cabo Cañaveral, el Canal de Panamá, Ciudad de México, Centroamérica y el Caribe. A la larga, todos los países del mundo se verían envueltos en el conflicto, incluidos los no alineados, pues la guerra nuclear no entendía de fronteras ni de tratados internacionales. Como reconoció Kennedy mismo, incluso la victoria de los Estados Unidos y sus aliados tendría el sabor de las cenizas. Lejos de ser un lucimiento de bíceps o un puñetazo encima de la mesa, el discurso de Kennedy emplazaba a Khrushchev a detener la escalada de violencia e iniciar conversaciones con vistas al establecimiento de relaciones entre las dos potencias. La pelota estaba en el tejado del Kremlin y de su inquilino dependía que el mundo no se despeñara por el abismo de la destrucción. En paralelo, Bobby Kennedy se entrevistó con Anatoly Dobrinin, embajador de la Unión Soviética en Washington, D.C. Bobby le preguntó al ruso si podía confirmarle que el Kremlin había dado órdenes de detener o variar el rumbo a los capitanes de sus buques con destino Cuba. El ruso respondió que no, afeándole a Kennedy que los americanos se creyesen con derecho a enseñorearse de los mares. Se cuenta que Bobby solo acertó a mirar al cielo y elevar una plegaria. La coexistencia pacífica iba adquiriendo las vaporosas formas de las entelequias, al tiempo que la posibilidad de una guerra nuclear se mostraba en toda su crudeza. Nikita Khrushchev lo dejó claro la noche del miércoles 24.
En un mensaje retransmitido por radio y televisión, Khrushchev rechazó todas las exigencias de los americanos. El drama estaba servido. De la inminencia del conflicto supieron los soldados en los cuarteles por el ofrecimiento de los sacerdotes a confesar a quien quisiera y en el resto del país porque por primera vez el Pentágono activaba el DEFCON 2, el nivel inmediatamente previo al máximo de alerta, el DEFCON 1. La guerra se dio por inminente cuando la diplomacia constató que no había punto de acuerdo posible entre rusos y americanos. Célebre fue el encontronazo dialéctico el jueves 25 en la sede de Naciones Unidas entre el embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, y su homólogo ruso, Valerian Zorin. Stevenson conminó al soviético: niega que la URSS haya instalado bases atómicas en Cuba, responda sí o no y no espere la traducción. El interrogado rápido contraatacó: no estamos en una corte penal americana, con lo que no contestaré a preguntas propias de un fiscal. Ahí tiene su respuesta. Inmediatamente después, Stevenson le mostró las fotos tomadas por el avión espía U-2 11 días atrás, dejando en evidencia a Zorin. Cuando los 4 jinetes del apocalipsis ya se divisaban en el horizonte y el retumbar de sus caballos se hacía cada vez más nítido, cuando el mundo parecía precipitarse sin remedio al fin de la historia, entonces se obró el milagro. El viernes 26, Nikita Khrushchev hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta de esas que no se pueden rechazar: la retirada de los misiles a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a no invadir Cuba. Antes de que el presidente tuviera tiempo de contestar la propuesta, el premier soviético aprovechó para añadir otra al día siguiente, sábado 27, la retirada de los misiles Júpiter que los Estados Unidos tenían en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Tras la segunda propuesta llegó la noticia de que un avión U-2 estadounidense había sido derribado sobre Cuba. La tensión no podía ser mayor. La invasión de la isla parecía inminente y con ella el inicio de una guerra nuclear. Pero gracias a la buena diplomacia mostrada entre Bobby Kennedy y Anatoly Dobrinin en una reunión de urgencia, se consiguió llegar a una solución pacífica. La firma de la paz no contó con una escenificación al uso en un lugar entre montañas que daría su nombre al de los acuerdos, con ambos mandatarios perfectamente trajeados, intercambio de bolígrafos y un fuerte y larguísimo apretón de manos ante los reporteros gráficos. El fin de las hostilidades se verificó por la vía de los hechos, con Khrushchev anunciando el desmantelamiento de las bases en Cuba y Kennedy levantando el bloqueo marítimo y ordenando que cesaran los vuelos sobre la isla. Era el 28 de octubre de 1962, el último de los 13 días en que el mundo contuvo el aliento. Bien, jóvenes, probablemente por la edad que tienen ustedes y también varios de los que ya estamos peinando algunas canitas, no hemos sido testigos de esa situación, ¿no? No lo hemos leído, ustedes mucho menos, pues, ¿no? Obviamente, inclusive ni siquiera estoy seguro de que hayan escuchado de esto alguna vez. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo las decisiones no solamente pasan por hacer números como hemos venido practicando, ¿no? Ojo, no hablo acá hablamos de gobiernos, ¿no? Gobiernos, hablamos de situaciones complicadas, pero lo mismo puede pasar con empresas que compiten, ¿no? Sindicato con dueños, ¿cierto? Grupos de trabajadores que quieren el poder dentro de la empresa. Entonces, no hay que llegar a una escalada nuclear para entender de que existe un nivel de toma de decisiones que va más allá, ¿no? Si ustedes han llevado el curso de comportamiento organizacional, hay un autor que se llama Robbins, Stephen Robbins, específicamente, en la cual él habla acerca del modelo organizacional. Robbins toma justamente la experiencia de Allison para poder plantear muchas de sus propuestas a nivel organizacional. ¿Cómo entra Allison a participar? Bueno, Allison era un asesor, no era ni siquiera parte del staff de seguridad ni nada por el estilo, sino que participa en el contexto en que se da toda esa situación
y tomando, digamos, las variables que tenía en ese momento, asesora a Bobby Kennedy en esta negociación con los rusos, ¿no? Más que a John F. Kennedy, a Bobby Kennedy, que era el fiscal, que se convierte en un interlocutor digamos, del gobierno americano para desmantelar esta amenaza, ¿no? Y él ya en su libro, en el libro de Graham Allison, él plantea, digamos, tres niveles de análisis para poder tomar decisiones, ¿no? Recordemos que nuestro curso se llama optimización de decisiones y todo lo que nosotros podamos hacer numéricamente se puede caer porque, a ver, pongámonos a hacer un análisis nada más. Todo lo que estamos haciendo, ¿en cuál de los tres niveles que tenemos acá en esta diapositiva calzan? Lo que hacemos está en el nivel racional, en el nivel organizacional o en el nivel político. ¿En cuál de ellos está plasmado nuestros modelos que estudiamos? ¿En cuál estará? Racional. Racional. Racional, 100% en el racional. Por más que, digamos, es probabilístico, determinístico, ¿no? Todo es racional. Porque identificamos un problema, porque buscamos maximizarlo, minimizarlo, en otras palabras, obtener un beneficio, porque sea así probabilístico o determinístico, eso depende de la información, pero al final lo que buscamos es una solución óptima para quien toma la decisión. Así no tengamos información, buscamos la mejor solución. ¿Se acuerda de Savage, ¿no? De Laplace, ¿no? De Broom, ¿no? Que son los modelos que vimos cuando no teníamos nada de información. ¿Se acuerda? Mínimo pesar, etcétera, ¿no? Optimista, etcétera. Pesimista. Esos son modelos que al final nos llevan a una decisión, pero todos ellos están dentro de un aspecto racional. Por eso dice científico o académico. Científico, si quiere por el lado matemático o por el lado de repente social, académico por el lado de las teorías que manejamos, pero todos ellos en el punto racional. En el tema racional utilizamos el modelo Harvard, pero en realidad nos quedamos cortos porque más allá de eso, todo lo que hagamos tiene que elevarse a otro nivel, a una interacción con el medio ambiente. Y es ahí donde entra la teoría administrativa. Nuestra teoría administrativa, ¿qué dice? Que todo lo que hagamos adentro de la organización se relaciona con el exterior. Entonces mi decisión no solamente va a pasar por lo que yo haga adentro, sino por hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y ese diagnóstico lo conocemos. ¿Cuál es el diagnóstico más usado en la administración para tomar decisiones? ¿Cuál es el análisis? El análisis, ¿no? Es un diagnóstico más usado. ¿Qué cosa es lo que yo uso más para decir, mira, ¿no? Dadas estas situaciones, aplicaré esta estrategia. Dadas estas situaciones, aplicaré otra estrategia. ¿Cómo se llama esta herramienta que la sabemos de memoria y siempre la tenemos ahí a la mano? En esta palabra siempre está. Voy a hacer tal herramienta, siempre la hago. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? ¿Cuál es esa herramienta que me permite a mí medirme como organización y medir a los demás? ¿El FODA? Exactamente, dijo el FODA, ¿no? Porque yo digo, a ver, porque del FODA sale todo, ¿no? Digo, a ver, claro, hay otras herramientas más, ¿no? Está ahí, tienes el reloj estratégico, tienes 5 fuerzas, tienes diamante Porter, ¿no? FI, matriz de posición competitiva, ya, lo que quieras. Pero el FODA es la que tenemos por excelencia, ¿cierto? Y entonces me mido con los demás y digo, no, espérate, ante esta situación en la cual el dólar está bajando, ni hablar, no voy a tomar esta decisión, tomo otra decisión, ¿cierto? Cambió porque racionalmente yo digo y veo cómo está el entorno y voy midiéndome con el resto. Y trato de negociar, entonces es conforme yo me muevo con el entorno. Ahora, ¿bastará con lo que yo haga o con lo que yo crea que va a pasar en el entorno para que eso ocurra, para que la decisión que yo haya tomado sea la óptima? ¿O habrá un tercer nivel que se llama el modelo político? Político gubernamental para las grandes empresas o para los gobiernos. Pero nosotros podemos decir modelo político o modelo de poder. ¿Qué significa el modelo político o el modelo de poder? Significa de que
De todas maneras, en algún momento, por ejemplo, yo podría tomar una decisión que sea antirracional o irracional. Podría tomar una decisión que podría afectar la organización, pero que por el tema político de poder me va a convenir en el futuro. Y en el mejor ejemplo en este momento que me va a servir para graficar lo que les estoy diciendo es lo que está pasando ahorita con el gobierno. Por eso es políticas gubernamentales, ¿no? O sea, el gobierno, etcétera. Porque el Estado es una organización. El presidente es su administrador, ¿no? Pero no solamente está, no manejamos todo el gobierno, sino que hay diferentes estados o diferentes, digamos, grupos de poder, que en este caso está el Poder Judicial, el Congreso, en este caso el Ejecutivo. La decisión de poner un gabinete tan cuestionado y tan provocador, ¿cierto? A pesar de que parezca ilógico, a pesar de que parece irracional, ¿cierto? A pesar de que inclusive va en contra del comportamiento de organización, porque está incompleto, nos faltan los ministros, etcétera, pero ya tenemos todo esto como si estuviera funcionando. ¿Qué es lo que está generando? Una lucha de poderes. Se están enfrentando. ¿Cuál es el propósito? Aparentemente el gobierno podría perder. ¿No habrá algo más allá? Entonces nos ponemos a pensar que cada hecho puede tener hasta 2, 3, 4 aristas, ¿no? Es decir, no hay un tema claro cuando hablamos del poder. A veces se pierde para poder ganar, ¿cierto? Y aquí lo que probablemente está buscando es perder, lo que muchos analistas políticos han dicho, esperar que lo censuren, ¿para qué? Para hacer que el Congreso pierda una de las posibilidades de censura, porque solamente puede censurar 2 veces a los gabinetes de un gobierno. No hay una tercera censura. Si se produce una tercera censura, el presidente puede disolver el Congreso. Entonces, por ejemplo, lo que parece una cosa ilógica, irracional, ¿no? Que no tiene una situación de contexto, ni siquiera se conecta a nada, ¿no? Todas las organizaciones están en contra, ¿no? Se ha pronunciado la prensa, se ha pronunciado la iglesia, digamos, se está pronunciando algunos colegios profesionales, los grupos, los colectivos sociales están en contra del primer ministro, o sea, parece algo ilógico, ¿no? O sea, en vez de que me llame la racionalidad a integrarme, a manejarme ordenadamente y con un poco de, digamos, de sensatez en el manejo organizacional general, yo voy en contra de eso. Y porque estoy de alguna manera aplicando el modelo de Allison. ¿Puede ser que organizaciones trabajen así? Bueno, por eso, pero cuando tenemos una organización que es lucrativa, trabaja de otra manera, ¿no? Fíjese que las organizaciones lucrativas muchas veces van al modelo político para cambiar leyes, ¿no? Para obtener favores, si no, no existiría Odebrecht, si no, no existiría la ley de los autónomos, etcétera, etcétera, que tantas cosas han estado dando vueltas por ahí. Entonces siempre va a haber un tema empresarial que termine en un modelo político, siempre. Entonces, pero esos cosas son para las grandes empresas, ni crea, porque a veces nosotros a un nivel más pequeñito hacemos lucha de poderes entre nosotros mismos, es decir, como les decía al inicio, con el sindicato, con los trabajadores, con la sociedad, etcétera, al punto que de alguna manera terminamos pactando, transando algunas cosas. Ese es en resumidas cuentas lo que tendría que comentarles acerca de Allison. Entonces, lo que viene ya más adelante es teoría, ¿no? Cómo se toman las decisiones en política exterior, ¿no? El modelo organizacional, cómo se maneja, ¿verdad? Habla de estado del problema a nivel, digamos, estructural como gobierno, habla de las organizaciones en el tema, digamos, de un modelo de gestión organizacional, que usa el aspecto racional, pero luego ya se mete en un nivel de organizaciones para poder trabajar. Luego también se ven las estrategias, como les decía, observo cómo está el entorno, etcétera, para poder tomar decisiones, ¿cierto? Mirando las organizaciones, elijo una alternativa y de acuerdo a eso voy a ver si es que llego o no a mis objetivos, ¿no? Y finalmente, pues, voy a un tema ya más político, ¿no? Porque no está acá el político, me parece, porque no lo veo. Hay otras explicaciones, pero
Sí, nos faltó, me comí la parte política. Pero el modelo político es tal cual, como les decía, ¿no? Está dado por la lucha de poder. Gary Pfeffer, que es un autor de la teoría de la lucha política, lucha de poderes políticos, él habla acerca de esta suerte, ¿no? Decía la arena, él habla acerca de la arena política, ¿no? Decía los empresarios, a nivel empresarial, ¿eh? Gary Pfeffer habla a nivel empresarial, dice, los empresarios luchan políticamente con los trabajadores, siempre, cada vez que pagan su sueldo. Claro, la ley entra a jugar un papel importante porque la política, si fuera así abiertamente, digamos, bilateral, solamente entre dos, sería un aspecto sangriento, ¿no? Porque el empresario busca explotar como sea al trabajador, sacarle hasta el último minuto de trabajo, ¿no? Y el trabajador, por otro lado, quiere trabajar lo menos posible. Si puede sacarle toda la plata al empleador sin trabajar, lo haría. Entonces hay una lucha de poderes entre los dos. ¿Quién tiene más fuerza? Bueno, aparentemente el empresario, sí, pero si depende de los trabajadores podrían sabotearte. Entonces hay una suerte ahí de enfrentamiento que la ley trata de regular. Entonces, G.D. Pfeffer habla acerca de ese escenario y dice, miren, el aspecto político, ¿no? Tomando un poco, referenciando a Allison, pasa por los sindicatos, ¿no? El sindicato toma la fuerza de todos los trabajadores, busca un representante y ese tiene cara o rostro para poder negociar con los representantes de las empresas. Mientras tanto, la negociación es una a una. Y cuando es una a una es más fácil de quebrar, ¿no? Es como los dedos de un paquete. Uno a uno es fácil de romper, pero cuando hace un bloque es más complicado. El sindicato trata de hacer ese bloque para que todos los acuerdos no sean rotos fácilmente, sino puedan prevalecer. Y entonces ahí entra a un nivel mayor. Las empresas ya no negocian directamente con el empleador, sino con el trabajador, perdón, sino van a las leyes, porque la ley es la que marca esa distinción y tratan de cambiarla. Y por eso es que vemos que a veces las leyes tienden más para los empleadores. Con el tiempo eso ha ido modificándose y ahora ha ido cambiando, ¿no? En la Constitución del 93, cuando recién arrancó con el decreto 728, no se habían prohibido los sindicatos. Las empresas no tenían sindicatos, estaban prohibidos, imagínense, ¿eh? O sea, esas son cosas que partió con la Constitución original. Luego ha habido reformas constitucionales en las cuales se ha reconocido nuevamente que aparezcan los sindicatos, etcétera, y a partir del 2001 para adelante, ¿no? Y bueno, tenemos, por decir de alguna manera, tenemos a raíz de tantas modificaciones que ha tenido la Constitución, como que un marco laboral más o menos ya decente, ¿no? Antes no lo era así, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema. Como ustedes pueden darse cuenta, es un tema más, digamos, más teórico, ¿no? Acá no hay un modelo tal cual numérico, pero lo que debemos llevarnos como mensaje, y con eso termino, es que todo lo que hagamos, todo lo que planteemos matemáticamente o en un modelo de cualquier tipo, termina siendo puesto a prueba cuando nos enfrentamos al entorno, ¿no? Y el entorno tiene un peso terrible que desconocerlo sería ingenuo, ¿no? O sea, no podemos asumir que todo lo que calculamos matemáticamente se va a dar tal cual en el mundo real. El mundo real tiene otros comportamientos. Así que, jóvenes, eso nos debemos llevar a la casa. Profesor, entonces, ¿por las puras hemos estudiado? No hemos estudiado por las puras, porque también no nos vamos a enfrentar a un modelo, a un mundo en el cual ni siquiera tenemos una idea de lo que está pasando. Tenemos que llevar un modelo, un diseño que tiene que ser sometido a prueba. Esa variable nunca hay que excluirla, que es el mundo real, trabajando en nuestros modelos matemáticos. Muy bien, jóvenes, esa sería nuestra última frase de nuestra última clase. Y ya estaríamos prácticamente concluyendo nuestro curso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que ya... Claro, profesor. sí, pues, sí, Nicole. Todo está Bueno, claro, profesor. muy bien, entonces vamos definiendo la siguiente semana, el día martes me toca con ustedes, tomamos el examen. Y bueno, ya estaríamos cerrando.
Sí, martes tomamos nuestro examen, ¿no? El martes 3 de agosto, profesor. Exactamente, martes 3 de agosto estamos tomando el examen, ¿ya? Nada más. El examen es tal cual la primera vez. Por favor, los ejercicios escritos, ¿no? Nada a computadora. Van a ser dos ejercicios. Hola. 2 ejercicios y preguntas de teoría, igual que la otra vez, ¿no? Me parece que la vez pasada fueron 3 ejercicios, creo. No sé, vamos a colocarla igual como fue la otra vez, ¿no? Y de tal manera que puedan de alguna manera igual proceder de la misma forma, ¿no? Subiendo sus ejercicios como lo hicimos la prueba anterior, ¿ya? Entonces, jóvenes, no hay nada más que decir, ya varios de ustedes tienen que hacer, como les decía, por el tema de algunos que están en Piura, vamos a pasar nuestra lista y nos retiramos. Listo, profesor. Entonces entraría de la semana 9 a la 14, ¿no? Sí, de la semana 9 O hasta, algo, tema específico. hasta el día de hoy, ¿no? La semana 9 hasta el día de hoy. Listo. Gracias. Vamos a asistencia por acá, asistencia por aquí. Vamos a ver.